X coinciden, ¿sí? En ese caso utilizábamos un circuito en el cual la resistencia patrón estaba formada por una caja de décadas. Entonces nosotros, al cambiar el voltímetro para un lado y para el otro, teníamos que ir cambiando el valor de P hasta que las dos lecturas de tensión sean iguales. UX y UP tenían que ser las mismas. En esa condición nosotros podíamos decir que la resistencia incógnita X iba a ser igual a P. ¿Cierto? La expresión de determinación me quedaba X igual a P. Bueno, y es fácil saber el valor de X porque ya lo podemos leer en los cursores de las décadas de P, ¿no es cierto? En este caso, 1465,2. La parte del error la podíamos obtener a partir de una nueva forma para obtener el error, y la habíamos visto rápidamente. El error de X, el error relativo de X, lo podíamos escribir como el error relativo de P más 2 veces este término. 1 sobre la sensibilidad por mi apreciación dividido la tensión que estoy leyendo, ¿sí? Por 100%. Vamos a ver hoy de dónde sale todo esto. Todo esto que vemos acá es lo que llamamos error de sensibilidad. El nombre es error de sensibilidad, pero en realidad es un error por insensibilidad del método, ¿cierto? Ustedes en la práctica van a aplicar directamente esta expresión. Lo que nosotros vamos a ver hoy es de dónde sale esta expresión. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que vimos la clase pasada sobre el tema de comparación cuando no estamos en igualación? Bueno, seguimos entonces adelante. Recordemos, esta es la expresión que habíamos visto en la última parte de teoría que habíamos visto en la clase pasada. Recuerden, esta es la expresión del error para el método de comparación ya corregido, el error corregido. O sea que acá están todos los términos que ustedes necesitan, cualquiera sea el problema que tengan que resolver. Normalmente no es necesario que usen esta expresión completa, pero esta expresión completa les va a permitir resolver todos los casos, todos los problemas. Cuando nosotros queremos ver un problema en el cual utilizamos el método de igualación, habíamos dicho que el valor de Ux en el método de igualación era igual a UP. ¿Ok? Vamos a ir 6 para atrás para refrescar un poquito. Habíamos definido el error metodológico y habíamos llegado a que era una expresión de este tipo. P sobre RB por 1 menos mu. Y mu era una constante que nosotros definíamos como un valor auxiliar igual a Ux sobre UP. La tensión que medimos cuando la llave está sobre X dividido la tensión que medimos cuando la llave está sobre P. Si estamos en igualación y decimos que Ux va a ser igual a UP, este valor mu va a tender a 1, ¿no es cierto? Y todo este paréntesis se me va a hacer 0. Entonces, algo importante que ocurre cuando estamos utilizando el método de igualación es que el error metodológico tiende a 0, se anula, ¿ok? Como todo este paréntesis se anula, el error metodológico se va a anular. Por otro lado, recuerden que también nosotros normalmente nos encontramos con problemas en los cuales la resistencia del voltímetro es mucho más grande a los valores de resistencia que vamos a medir normalmente, ¿no es cierto? Y sobre todo de las resistencias que usamos como valores patrón. Entonces, este cociente, en algunos casos, es suficientemente chico como para que yo pueda despreciar el error metodológico. Entonces, en general, en el método, cuando no estamos en igualación, el error metodológico se va a achicar mientras mayor sea la resistencia del voltímetro que yo esté usando. Y en particular, en el método de igualación, cuando mu es igual a 1,
el error metodológico directamente se anula. Entonces volvemos para adelante y vamos a ver lo que pasa con el error, con la expresión completa del error, cuando estoy trabajando en igualación. El error metodológico dijimos que vale 0. Entonces todos estos términos que dicen error metodológico los reemplazo por un 0. Bueno, acá me queda un 1 directamente. Este coeficiente de propagación vale 1. Entonces, en el error de X va a aparecer el error de P. Más. Este término se anula porque el error metodológico está arriba, así que este lo tachan. La resistencia del voltímetro no influye. En este coeficiente de propagación de acá, este error metodológico se va, vale 0. Entonces desaparece todo el denominador. Me queda esto que tengo acá arriba, 1 más P sobre RB. Multiplicando a todo lo que tengo en el paréntesis. Y todo lo que tengo en el paréntesis son errores de clase y apreciación de las dos mediciones de tensión, cuando medí sobre X, cuando medí sobre P, y de las mediciones de corriente, cuando no trabajé con una fuente de corriente constante. Pero estamos en igualación. Si estamos en igualación, podemos hacer algunas hipótesis adicionales. Si yo estoy midiendo una UX que es igual a UP, lo que pasaba en el amperímetro, de que las dos corrientes eran iguales, también va a pasar en el voltímetro. Las dos tensiones que yo voy a estar observando van a ser las mismas, ¿no es cierto? Entonces, si UX es igual a UP y estoy trabajando en el mismo punto de la escala, los dos errores de clase, esta partecita, esta que dice clase, y esta partecita de acá, los dos errores de clase de las dos mediciones, también podrían cancelarse. Si observamos la expresión del error antes de pasar a incremento finito, fíjense que el error de clase del UX es positivo y el error de clase que aparece en la medición de P debido a la clase es negativo, ¿no es cierto? Entonces, si estos dos errores son iguales porque estoy trabajando en el mismo punto de la escala del voltímetro, los podría cancelar. ¿Ok? Entonces, cancelo, al igual como cancelaba los errores de clase de corriente, este de acá, IFX, y el IFP de clase, también voy a poder cancelar el diferencial de UX sobre UX de clase con el diferencial de UP sobre UP de clase. ¿Ok? Entonces, los únicos dos errores que me van a quedar son el de la medición de UX de apreciación y de la medición sobre UP de apreciación. Entonces, de este me va a quedar solo el error de apreciación. De este término me va a quedar solo el error de apreciación. Y de las corrientes, de la medición de corriente, ya tenía solo el error de apreciación. Bueno, pero este también desaparecería. ¿Por qué desaparece este Profe, término? hago una Sí, pregunta porque perdón. llegué algunos minutos tarde. ¿Qué es X y qué es P? ¿Se me escuchó? Se escuchó bien, sí, subí el volumen para después, pero sí, se escuchó bien. Vamos a ir algunas para arriba para que veas con qué circuito estamos trabajando. Mm. Vos la clase pasada estuviste, ¿no es cierto? Me parece que no había Bueno, podido ir. mirá, este es un método de comparación de tensiones a corriente constante. Aplicamos una corriente constante que circule por la resistencia incógnita que nosotros queremos medir, Sí. la X. Ponemos una patrón en serie, P. Ah, Está circulando esa corriente, ¿no es cierto? Y le aplicamos un voltímetro a través de una llave selectora, moviendo la llave y medimos la tensión sobre P y luego medimos la tensión sobre X. Esas dos claro. tensiones van a ser UX y UP. Listo, listo. Ahí Con entendí. esas dos tensiones podemos después hallar el valor de X, conociendo el valor de P, ¿no es cierto? Medimos Claro, dos tensiones, conocemos el valor de P, podemos utilizar una expresión de la X observada como esta que vemos acá, UX sobre UP por P. ¿Ok? claro, claro. Ahí A partir de entendí. ahí sale todo lo que fuimos viendo. Si hay Claro. algo que vos cuando leas la presentación no lo entiendas, mandás un WhatsApp
y lo vemos en particular, ¿ok? Sí, está. Bueno, Listo, gracias. no hay por qué. Bueno, estábamos entonces en que en el error completo que habíamos visto en la clase pasada, cuando trabajamos en igualación, el error metodológico se anula, entonces todo esto se transforma en un 1, todo esto se transforma en un 0, y todo esto se transforma, desaparece el denominador y queda solo el numerador, 1 más p sobre rb. Y lo que está acá en el paréntesis se transforma entonces de la siguiente manera. Yo voy a poder despreciar, van a desaparecer los errores de clase de las mediciones de voltímetro. La de una medición se va a cancelar con la de la otra. No voy a poder despreciar los errores de apreciación. Así que los dos errores de apreciación van a seguir estando. Como yo voy a estar midiendo en el mismo punto de la escala, los dos errores de apreciación van a ser iguales. Entonces, con calcular uno de los dos, le pongo un 2 adelante y ya tengo esta suma, ¿cierto? El error de apreciación total va a ser cualquiera de estos dos multiplicado por un 2 que iría adelante. Y el error de corriente desaparecería porque en igualación, cuando X y P son iguales, ponga el voltímetro donde yo lo ponga, la corriente total del circuito va a ser siempre la misma, porque voy a tener la misma resistencia equivalente. Porque el voltímetro va a estar en paralelo con una resistencia o con otra, pero como las dos son iguales, el paralelo siempre me va a dar el mismo valor, ¿no es cierto? Entonces, en igualación, aunque no trabajen con fuente de corriente, también tienen que cancelar este término. Este término no se tiene en cuenta. Entonces, todo este paréntesis nos queda reducido a un 2 por el delta U sobre U, debido a la apreciación, únicamente. ¿Ok? Entonces, todo esto que lo acabamos de ver a partir de la expresión final, vamos a verlo a partir de un concepto nuevo que lo vamos a llamar error por insensibilidad o error de sensibilidad. Entonces, vamos a trabajar en igualación. En igualación, UX va a ser igual a UP, mu va a ser igual a 1, el error metodológico se anula. Todo esto ya lo dijimos, ¿cierto? La expresión de determinación me va a quedar X igual a P. Acuérdense que X era igual a mu por P, pero como mu vale 1, me queda esto que veo acá. Si yo quisiera calcular el error, alguien podría estar tentado de decir, bueno, el error de X es el error de P. Delta X sobre X es delta P sobre P. Sale de acá, ¿no es cierto? Pero, como yo tengo que, para asegurar esto, tengo que estar midiendo la tensión sobre X y la tensión sobre P, y tengo que decir que son iguales, cuando yo mida la tensión sobre P, puedo creer que es igual UP a UX, pero por el error de apreciación, no ser iguales realmente, ¿no es cierto? La diferencia entre las dos puede ser una cantidad menor que el error de apreciación. Por lo tanto, el error de X no va a ser solo el error de P, va a ser delta X sobre X igual delta P sobre P más el efecto del error de apreciación. Como el error de apreciación corresponde a dos mediciones de tensión, yo tengo que mirar sobre UX y mirar sobre UP, entonces el error total me va a quedar de la forma delta X sobre X igual delta P sobre P más dos veces el error de apreciación, ¿no es cierto? Todo lo que tengo después del 2 es el error de apreciación del método. Recuerden lo que vimos mirando la expresión completa. Este término me queda solamente el numerador, 1 más P sobre RB, es lo que vemos acá, 1 más P sobre RB. Y de todo lo que está dentro del paréntesis, dentro de este paréntesis, me queda el error de tensión, delta U sobre U, debido a la apreciación dos veces. Uno por la medición sobre UX y otro por la medición sobre UP. ¿Cierto? Entonces, el delta U sobre U, debido a la apreciación, este corresponde a una cualquiera de las dos mediciones, o sobre UX o sobre UP, porque las dos van a dar el mismo valor,
ese valor me va a quedar multiplicado por este número 2 que tengo adelante, ¿sí? Recuerden que este 2 representa que yo tuve que ver el voltímetro dos veces, uno con la llave sobre UX y otro con la llave sobre UP. Finalmente, les recuerdo de nuevo, este término se anulaba porque el error metodológico valía 0, y este término se transformaba en el 1 de arriba solamente, entonces se me agrega el error de la resistencia P, delta P sobre P. Bueno, el error entonces corregido en el método de igualación va a ser delta X sobre X es delta P sobre P más 2 veces 1 más P sobre RB por delta U sobre U de apreciación. Esto es lo que nosotros en la guía 3 utilizamos para calcular el error de apreciación, que acá lo aplicamos directamente, ¿no es cierto? Ahora, nosotros acá, esta parte, la escribimos como 1 sobre sensibilidad. Y en la teoría, la estamos viendo, es igual a todo este paréntesis. 1 más P sobre RB. Entonces, ahora vamos a ver cómo todo esto es igual a la inversa de la sensibilidad, que es lo que terminamos utilizando en la práctica, ¿no es cierto? Fíjense que la sensibilidad también en la práctica, dijimos que la sensibilidad se podía calcular como 1 sobre 1 más P sobre RB. O sea que acá ya estamos admitiendo que 1 más P sobre RB es la inversa de la sensibilidad, ¿no es cierto? Esta es la forma teórica de calcular la sensibilidad. Porque yo conozco P, ¿sí? Y conozco RB, entonces con valores en la medición que yo estoy haciendo, al conocer P y conocer RB, la puedo calcular en forma teórica. También la puedo calcular en forma práctica, como ya lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? Recuerden siempre que la sensibilidad es efecto sobre causa. Para nosotros es la variación relativa de tensión marcada en el voltímetro, el efecto, y la causa es la variación relativa de la resistencia patrón o de la resistencia incógnita, X. En este caso, nos es más práctico variar la resistencia patrón porque ya es una caja de décadas, ¿no es cierto? Entonces, delta B sobre B dividido delta P sobre P ya nos permitía calcular la sensibilidad. Estos dos valores calculados en forma práctica y en forma teórica siempre tienen que coincidir con ciertos errores, ¿cierto? En la práctica siempre la sensibilidad práctica termina dando un poquito más chiquita, pero los dos valores deberían coincidir. Y además, un detalle que tienen que recordar es que la sensibilidad en este método siempre tiende a 1. Entonces, vamos a ver, en la teoría, continuando con la teoría, ¿por qué este numerito 1 más P sobre RB termina siendo la inversa de la sensibilidad? ¿Por qué esto que vemos acá termina siendo la inversa de la sensibilidad de nuestro método? Vamos entonces a explicar el concepto de sensibilidad que nos va a servir también para el puente de Whiston. Bueno, como ya lo dijimos previamente, para asegurar que las dos tensiones sean iguales, tenemos que ver lo que marca el voltímetro dos veces, ¿sí? Entre esas dos veces puede haber un error, y puede ser que ese error sea menor a la apreciación del voltímetro, ¿no es cierto? El delta U mínimo que vemos en el voltímetro, si tenemos una tensión menor a este valor, no lo vamos a estar observando sobre la escala. La sensibilidad la definimos como efecto sobre causa, y el efecto para nosotros es la variación de la tensión que marca el voltímetro dividido la variación de la excitación, que en este caso sería el cambio de la resistencia patrón o de la resistencia incógnita. Les adelanto que variar la resistencia patrón, P, o variar la resistencia incógnita, X, produce exactamente el mismo efecto. Porque tenemos todo el sistema en equilibrio, ¿no es cierto? Un sistema simétrico, X es igual a P. Variar X y variar P me va a producir exactamente el mismo efecto. Entonces la sensibilidad yo la puedo calcular como el cociente entre el efecto dividido la causa, y la causa puede ser la variación de P, la variación relativa de P, o la variación relativa de X. En la práctica se calcula tomando en cuenta la variación relativa de P, porque si uno trabaja con una caja de década, es mucho más fácil producir una variación de P
que producir una variación en la resistencia incógnita, que es algo fijo, ¿no es cierto? Entonces, la sensibilidad para nosotros va a ser delta U sobre U dividido delta P sobre P. Estas dos son iguales. Si uso delta P sobre P o delta X sobre X, es más práctico utilizar la segunda en el laboratorio. Luego, si yo quiero calcular el error debido a la sensibilidad, lo que tengo que hacer es despejar este delta X sobre X. Paso el delta X sobre X a la izquierda y paso la sensibilidad dividiendo a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, delta X sobre X me queda 1 sobre la sensibilidad por delta U sobre U. Pero para que sea el error, una vez que yo calculé la sensibilidad, si yo quiero el error debido a la falta de sensibilidad, no puedo usar cualquier delta U. Tengo que utilizar el delta U mínimo que detecta mi instrumento. Si yo coloco acá el delta U mínimo que detecta mi instrumento, lo que obtengo acá es el error debido a la falta de sensibilidad del método. Si pongo cualquier otro delta U, voy a obtener cualquier cosa. ¿Ok? Recuerden, para que este sea el error por sensibilidad, este delta U tiene que ser la apreciación que ustedes tienen. Por ejemplo, 0,1 divisiones. O si la transformaron a voltios, tantos milivoltios pondrían acá. Profe, Sí, lamento, o sea, para cortar acá, pero ando un poco perdido y no estoy entendiendo bien lo que estamos viendo. O sea, arrancamos con el método de igualación, arrancamos buscando el error corregido del método de igualación, y ahora con el error de sensibilidad, ¿qué estamos viendo exactamente? bueno, para empezar, yo te pregunto, ¿vos el PDF se fue viendo o se cortó en algún momento? No, se fue viendo, pero Perfecto. me costó seguirlo, como que llegó un momento que como ya saltamos un paso a otro, de paso a otro, volvíamos atrás, volvíamos adelante y me perdí. Es lo que pasa siempre, todos los años en este momento, no te preocupes. Está bien. Nosotros, la clase pasada obtuvimos el error completo, Sí, ¿sí? Y lo escribimos y es una fórmula fea, ¿sí? Llena de términos. Para el caso de igualación ya la simplificamos. sí, es que hasta ahí yo ahí seguía, que le Sí, y simplificamos, le eso sacamos los delta, claro, eso lo utilizamos en la práctica. excelente, Ahí terminó ese tema. listo. Empezamos con algo nuevo ahora, justo en esta transparencia, que es donde normalmente los chicos se confunden. Con estas transparencias, donde lo que estudiamos es cómo obtener ese error por otro camino. Ah, listo, ahora está bien. Por eso a veces tratan de relacionarlos y se van a relacionar al final. Vamos a llegar a que, bueno, tal vez estas transparencias estén mal escritas por poner el valor final ya de entrada, ¿no es cierto? Vamos a llegar al final a esto. ¿Ok? Sí, Empezamos a trabajar como por un camino distinto y al final tenemos que llegar a este error que es el que deducimos de la fórmula completa anterior. Entonces, esto por el momento, olvidémoslo y empecemos a trabajar dando algo nuevo que es el concepto de sensibilidad. está bien, gracias, profe. No hay por qué. La sensibilidad para nosotros es el efecto sobre la causa. El efecto es lo que vemos en el voltímetro y en particular es la variación relativa del voltímetro. O sea que para nosotros va a ser delta U sobre U. Y la causa, para generar un delta U, nosotros vamos a tener que variar alguna resistencia. O la X o la P, ¿no es cierto? Bueno, como el sistema está en un momento en que X es igual a P, variar X y variar P es lo mismo para nosotros. El delta P sobre P y delta X sobre X, para producir un delta U sobre U determinado, van a tener que tomar el mismo valor. O sea que es lo mismo variar P o variar X. La sensibilidad la vamos a definir en forma teórica como delta U sobre U dividido delta X sobre X, que es lo mismo que delta U sobre U dividido delta P sobre P cuando estamos en el equilibrio. Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a producir una variación de X o de P y vamos a observar una variación en U. Haciendo esta cuenta vamos a obtener la sensibilidad. Ahí más o menos quedó un poquito más claro.
Sí, profe. Bueno, ahora yo te agrego que en el laboratorio es más fácil producir la variación relativa de P, porque ya es una caja de década y la podemos variar con facilidad. Entonces vamos a trabajar con esta parte para calcular la sensibilidad. Pero con esta parte para calcular el error. ¿Ok? Entonces, para calcular la sensibilidad, yo muevo P una cierta cantidad de ohm. Agarro las perillas de las décadas y supónganse que estoy midiendo una resistencia que me dio 1000 ohm. Bueno, la muevo 10 ohm. Genero un delta P de 10 ohm, moviendo las décadas. Entonces me encuentro con que la indicación se mueve 2 divisiones, ¿no es cierto? En el voltímetro. Entonces acá pongo delta P sobre P, serían 10 ohm dividido el P que yo estaba midiendo, 1000 ohm. Y acá pongo la cantidad de divisiones que se movió, el voltímetro, 2 divisiones, dividido las divisiones que yo estaba midiendo. Yo estaba midiendo una tensión, acá tenía tantas divisiones. Haciendo esa cuenta, ya conozco la sensibilidad del método. ¿Qué me dice la sensibilidad? ¿Cuánto va a cambiar la indicación del voltímetro para una cierta variación de P o de X? Ahora, entonces yo con la primera de las dos despejo delta X sobre X. ¿Cómo me va a quedar delta X sobre X? Como la veo acá abajo. Delta X sobre X va a ser 1 sobre la sensibilidad por delta U sobre U. Y agrego algo más. Si este numerito, 1 sobre la sensibilidad por delta U sobre U, en lugar de cualquier delta U, como puse antes, que elegí 2 divisiones, que se mueva a 2 divisiones, yo ahora, en lugar de ese valor cualquiera, pongo el mínimo que yo puedo detectar, yo estaría calculando el delta X sobre X mínimo que yo puedo detectar, ¿no es cierto? La mínima variación de X que yo puedo detectar mirando el voltímetro. Entonces a esto lo llamo error por insensibilidad. ¿Ahí se entendió un poco más lo que es este término? Silencio. Sí. Bueno, Sí, sí, ahora sí. lo que es importante que recuerden es que en la mínima variación de X que yo puedo detectar, yo acá tengo que poner la mínima variación de U que yo puedo detectar, el delta U mínimo, que sería nuestra apreciación. ¿No es cierto? En cambio, para calcular la sensibilidad, yo acá no tengo que usar el delta U mínimo, acá tengo que usar el delta U que surgió de la variación de P que yo originé. ¿Ok? Por eso acá le agregamos un subíndice más, tanto a este valor como a este. Entonces, si agarramos un circuito y calculamos la sensibilidad del circuito, vamos a calcular la sensibilidad y una vez que tengamos la sensibilidad, vamos a despejar esto que vemos acá, el error por insensibilidad, nos tenemos que encontrar con que ese valor tiene que ser igual, este 1 sobre sigma, tiene que coincidir con el 1 más P sobre RB que teníamos antes. Vamos a ver si efectivamente eso es así. Entonces, perdón. Tomamos una parte del circuito, solo la de P. Acá en serie estaría X y por abajo estaría la fuente, ¿no es cierto? Bueno, tomamos la parte donde está P, el voltímetro está conectado sobre P, con la llave selectora sobre P. Esta fuente que vemos acá, IP por delta P, no existe. Lo que vamos a hacer, acá lo único que existe es P y el voltímetro. Le vamos a aplicar el teorema de alteración. Para el que no recuerde el teorema de alteración, en el campus pusimos un extracto del apunte de teoría de circuitos, sacado directamente del apunte para que ustedes puedan recordarlo, pero es muy simple de utilizar. Y me dice que si yo varío el valor de P, un cierto delta P, entonces, para estudiar su efecto, yo puedo colocar una fuente adicional y el valor de la fuente tiene que ser la corriente que estaba circulando antes. Sí, perdón. Bueno, pensé que alguien había preguntado. El valor de corriente que tenía antes por el delta P me dan origen a una fuente de un cambio de tensión en la rama, ¿no es cierto?
la corriente que yo tenía, IP por el delta P, me dan origen a un cambio de tensión. Ese cambio de tensión yo lo dibujo como una fuente ficticia que aparece acá y calculo de esta fuente que acabo de dibujar cuál es la tensión que me caería sobre el voltímetro. ¿Tá? Tengo que aplicar un divisor de tensión entre el voltímetro y P. Y la tensión que me cae sobre el voltímetro me estaría indicando el delta U que yo obtendría. ¿Ok? Fíjense que es muy simple aplicar alteración en este caso. Considero que aparece una fuente ficticia, el valor de la fuente va a ser la IP que tenía antes por el valor del delta P que originé. ¿Sí? Entonces, esa fuente que la vamos a llamar delta E va a ser igual a IP por delta P. IP era la tensión que yo veía sobre P, UP sobre P. Entonces, ese delta E va a ser UP sobre P por delta P, ¿no es cierto? Lo que a mí me interesa más que el delta E es la parte de delta E que me cae sobre el voltímetro. Entonces aplico divisor de tensión para un circuito muy simple donde tengo esta fuente y dos resistencias en serie, ¿no es cierto? P más delta P y el voltímetro. El delta U, que sería lo que ve mi voltímetro, es todo el delta E, que lo dibujo, lo escribo de esta forma, UP sobre P por delta P. Todo esto que está acá es delta E, por el divisor de tensión, la resistencia que a mí me interesa, que es RB, dividido la suma de las dos, RB más P más delta P. Como acá abajo tengo RB, que es muy grande, y delta P es muy chiquita, entonces escribo aproximadamente igual y el delta P ya lo descarto, lo desprecio en el denominador. Entonces, el delta U que voy a obtener en el voltímetro va a ser igual a esto que veo acá. Fíjense que depende del delta P. Cuando cambio el valor de P, me cambia el valor de U que veo en el voltímetro. Eso ustedes ya lo suponen, ¿no es cierto? Entonces ahora aplicamos la definición que vimos previamente de sensibilidad. ¿Ok? La definición teórica que vimos primero, la aplicamos a este resultado. La sensibilidad era delta U sobre U dividido delta P sobre P. El efecto que observo dividido la causa. Eso quiere decir que el delta U ya lo tengo de acá, ¿no es cierto? Paso el de UP dividiendo. Delta U sobre UP. Y acá ya tengo el delta P sobre P. Lo paso todo dividiendo. Entonces, pasando este y estos dos al lado izquierdo, ya voy a tener delta U sobre UP dividido delta P sobre P. Es decir, ya es la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Y a qué me quedó igual la sensibilidad? A lo que yo tenía del divisor de tensión, RB dividido RB más P. ¿Ok? Ahora, si paso RB dividiendo al denominador, me queda 1 dividido 1 más P sobre RB. ¿Ok? Entonces, fíjense que ese valor que me salía de la expresión completa del error, que era 1 más P sobre RB, acá estamos viendo que es igual a la inversa de la sensibilidad del método. Es una forma teórica de calcular la sensibilidad del método. Si yo quiero conocer la sensibilidad de mi método, fácil. Una vez que yo llegué a que UX sea igual a UP, tuve que ir variando P para eso. Me fijo cuál es el valor de P al que llegué, hago P sobre RB, le sumo 1, le hago la inversa y eso es la sensibilidad del método. Profe, Sí, se llama sensibilidad del método, pero depende de RB. depende de RB, sí. Está bien, entonces, digamos, no depende del método. El método incluye un voltímetro, digamos. Nosotros tenemos que elegir un voltímetro para hacer la medición. Y una vez que está elegido el voltímetro, vamos a tener una sensibilidad para la disposición circuital con la que trabajemos. Como que el voltímetro forma parte del circuito. Está bien. Entonces, sí o sí, la sensibilidad nos va a quedar dependiente del voltímetro que elijamos. Ustedes imagínense que eligen un voltímetro de resistencia muy grande. Mucho más grande que P. Este número
¿a qué valor tendería? A 0, Y la sensibilidad, ¿a qué valor tendería? a 1. Bueno, entonces, siempre que trabajen con un voltímetro digital o en el cual la resistencia RB sea muy grande respecto de P, la sensibilidad de este método les va a dar un valor cercano a 1, que es lo que nosotros observamos en la práctica, ¿no es cierto? Fíjense que nos dio 0,9873, 0,9879. En general, con los voltímetros digitales, normalmente este valor va a estar de 0,98 para arriba. ¿Ok? Es un valor muy cercano a 1. Bien, Una vez perfecto. que tenemos la sensibilidad obtenida en forma teórica, de esta forma, aplicamos la otra expresión que dijimos antes, el error por insensibilidad es 1 sobre la sensibilidad por el delta U sobre U debido a la apreciación, ¿no es cierto? El delta U mínimo. Entonces, 1 sobre la sensibilidad va a ser, este 1 sobre la sensibilidad, va a ser 1 más P sobre RB, la inversa de esto. ¿Está? Y eso lo tengo que multiplicar por el delta U mínimo sobre U, que es mi error de apreciación. El delta U sobre U debido a la apreciación. No se considera la clase, en este caso. Nunca, porque en las dos mediciones el voltímetro está en el mismo punto de la escala. Entonces los dos errores de clase se cancelan. Y el error total es delta X sobre X, entonces igual a delta P sobre P, más 2 veces el error por insensibilidad. ¿Por qué 2 veces? Porque yo tuve que mirar la tensión una vez cuando estaba sobre UX y otra vez cuando estaba sobre P. ¿Se entendió? Y llegamos al mismo resultado que si partíamos de la expresión completa y la íbamos simplificando. ¿Hasta acá cómo están, chicos? Yo voy bien. Perfecto. Esto es lo que terminamos aplicando en la práctica, ¿sí? Y recuerden que en la práctica, además de calcular la sensibilidad en forma teórica, como vemos acá, o la sensibilidad como la vemos acá, o 1 sobre la sensibilidad como la vemos acá, 1 más P sobre RB directamente, ustedes también la pueden obtener en forma práctica, tanto en el laboratorio como en la práctica. Por eso, la guía incluía datos como para que ustedes calculen la sensibilidad en forma práctica. Fíjense que les damos la modificación de P, y para esa modificación de P, les damos la modificación de B correspondiente. El B, que valía 40 divisiones, se fue a 42 divisiones. Y el P, que valía 1465, se fue a 1539, ¿no es cierto? Entonces con esto ustedes pueden calcular el delta P, calcular el delta B, calculan delta P sobre P, delta B sobre B dividido delta P sobre P, con eso sacan la sensibilidad. ¿Está? La sensibilidad práctica. Y también pueden calcular la sensibilidad teórica como 1 sobre 1 más P sobre RB. Recuerden que estos dos valores tienen que coincidir dentro de ciertos decimales, y además que estos valores siempre son próximos a 1. Con cualquiera de las dos, si usan la práctica mejor, porque es la real del circuito, la teórica es un valor teórico, con cualquiera de las dos, calculan el delta X. En el lugar donde dice 1 sobre sensibilidad, ponen 1 sobre ese numerito que obtuvieron. ¿Está? Ahí aclaramos un poco lo que había pasado con el error cuando tenemos igualación. ¿Por qué usamos una fórmula tan simplificada del error en igualación? Bueno, escucho, chicos, si tienen preguntas sobre este método. En esta parte suelen aparecer preguntas. Se mezcla un poco todo porque venimos por dos caminos diferentes y llegamos al mismo resultado. ¿Cierto? Lo importante para la práctica es que recuerden que en igualación tienen que usar este resultado. Bueno.
Recuerden que este método tiene mayor jerarquía que el de amperímetro y voltímetro, porque se nos cancelaron errores en la medición de corriente, se nos cancelaron errores en la medición de clase de los voltímetros, por lo tanto vamos a tener un error menor en este método, ¿sí? Si estamos bien hasta acá, arrancamos con Puente de Whiston. Los escucho, si quieren preguntar algo o algo que tenga que ver con la práctica. Y si aparece alguna consulta que no la estamos viendo hoy, recuerden que tienen el link en WhatsApp siempre para preguntar, ¿ok? Por ahí podríamos ver, vamos a ver cómo determinar el error de P. Eso hasta ahora no lo hemos visto. El P era una caja de décadas, estaba formado por varias décadas, en este caso, décadas de 1000, de 100, de 10, de 1 y de 0,1. ¿Cierto? Las décadas de 1000, de 100, de 10 y de 1, el fabricante me dice que tiene una jerarquía del 0,1%. Y la más chiquita, de 0,1, el fabricante me dice que tiene una jerarquía del 1%. ¿Cierto? Cuando yo llegué al valor de P final, 1500, 1465,2, ¿cuál es el delta P que tengo que tomar? ¿Cómo calculo ese delta P? Bueno, ¿cómo calculo eso? De la siguiente forma, chicos. El delta P sobre P, bueno, es calcular acá arriba el delta P y dividirlo por el valor de P que me da el enunciado, ¿no es cierto? El delta P, ¿cómo lo obtengo? Para todas las décadas que tienen la misma jerarquía, escribo el valor leído. Por ejemplo, si me dicen que en 1000, 100, 10 y 1 tengo un error del 0,1%, tomo los valores que forman esas décadas. ¿Está? La de 1000, la de 100, la de 10 y la de 1 me forman el valor 1465. Todo ese valor va a estar formado por décadas que tienen un error del 0,1%. Entonces, ese numerito lo multiplico por 0,1%. ¿Ok? Y después agarro, tengo una década más de 0,1 que tiene error del 1%. Entonces, esa década, ¿qué valor tiene en el valor final de P? Bueno, en el valor final de P esa década estoy con el cursor en la posición segunda, ¿no es cierto? Estoy colocando 0,2 ohm en esa posición. Entonces, este 0,2, esta parte de resistencia que tengo en la P total, va a tener un error del 1%. Entonces, al error anterior, le sumo el valor 0,2 por 1%. O sea, le calculo el 0,1 a las décadas que tienen error 0,1 y el 1% a la década que tiene error 1%, ¿cierto? Y este término que ven acá surge de esta parte del enunciado que me agregan acá. Cada caja de década tiene una resistencia de contacto de 3 miliohms. Yo las tengo que poner en serie, ¿ok? Entonces, cuando yo las voy conectando entre sí, se me agregan estos 3 miliohms en cada conjunto de décadas, ¿no es cierto? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 décadas conectadas en serie. Y cada contacto tiene una resistencia de 3 miliohms. Entonces, yo tengo que agregar un 5, cuento la cantidad de décadas que están en serie, por los 3 miliohms que tiene cada una, ¿sí? 3 millohms por 5 veces, 5 resistencia de contacto que tengo al medio, por 100%, porque esta es la resistencia total de error, ¿no es cierto? No es el valor de P, esta es la resistencia de contacto, directamente. Entonces, el 100% de este valor contribuye al error, ¿ok? Entonces, es muy simple. Calculan la jerarquía del valor de cada década, ¿sí?
la de 1000, la de 100, la de 10 y la de 1 ohm, tiene jerarquía de 0,1%. La década de 0,1 tiene jerarquía del 1%, perdón, esta del 0,1, esta del 1%, sumo la contribución de cada una de estas y le agrego la contribución de la resistencia de contacto. En este caso, 5 resistencias de contacto de 3 miliones cada una. Y este numerito es para pasarlo a por ciento porque estoy trabajando en por ciento con los demás valores, ¿no es cierto? Sumo todo eso, obtengo delta P. Lo divido por el valor de P y por lo tanto tengo el delta P sobre P. Fíjense que normalmente en el error final las décadas que más influencia tienen son las más grandes. Si las más grandes tienen error del 0,1, el valor final me va a terminar quedando del 0,1 prácticamente, ¿no es cierto? La resistencia de contacto se hacen prácticamente despreciables y el error de la década más baja se hace prácticamente despreciable porque las más importantes son los valores de la resistencia más altas. Entonces, haciendo todo este cálculo completo, nos encontramos con que el error final es aproximadamente del 0,1%. Eso va a pasar cuando ustedes tengan una resistencia de 1000 ohm de valores altos. Los errores de las resistencias bajas terminan teniendo cada vez menos influencia en el error final. Ahora, si el valor de P fuera, en lugar de ser 1465,2, hubiese sido 15,2, ¿ok? Como yo tengo 0 en la primera década, 0 en la segunda década, y tengo valores recién en la tercera y la cuarta, tal vez el error de la última década termine teniendo una cierta influencia, ¿no es cierto? Entonces, no se confíen a que siempre va a ser así esto. Que el error de delta P es directamente el error correspondiente a las décadas más altas. Eso es cuando las décadas más altas tienen valores diferentes de 0. ¿Está? Bueno, de esta forma entonces calcularían el error correspondiente a una caja de décadas formada por muchas décadas, cada una con un error diferente. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Podemos seguir con Puente de Whiston? ¿Quieren preguntar algo? Profe, lo que yo quería consultar antes es si de la guía 3, que creo que lo hablamos en la clase pasada, pero no recuerdo, el ejercicio 9 y 10 no hacía falta resolverlos. Era para confirmar eso. El ejercicio 9 sí, es el que estamos viendo. Ah, bien, no había visto el numerito. Bien, bien. Uno O de sea, igualación, para que tengan un ejemplo de igualación. Josh. Ah, El ejercicio 10, sí, o sea, el 9 inclusive sería eso, había anotado. Está bien. claro. El ejercicio 10 no, porque forma parte de otro método, que la veíamos cuando la materia era anual, y cambia lo siguiente. Acá lo que hacemos es comparación de corriente a tensión constante. ¿Ok? Ponemos una fuente de tensión constante y hacemos 2 mediciones de corriente, cambiando la llave. Entonces, las expresiones no son las mismas, el método cambia un poquito, y el problema lo dejamos para que tengan un ejemplo si algún día necesitan usar este método, ¿no es cierto? Este método se usa más para resistencias de alto valor, como resistencia de algún aislante, ¿no es cierto? El método que vemos nosotros sirve para resistencias de valores relativos más bajos. Así que el problema 10 por el momento lo podrían dejar y queda por si ustedes necesitan un día estudiar este método. Perfecto, gracias, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces con Puente de Whiston. Y la semana que viene terminaríamos con Puente de Whiston. Después tenemos un poco de repaso también para hacer antes de que venga el parcial, ¿sí? Les pido ya que vayan leyendo, no se confíen. Si dejan todo para la última semana, a lo mejor no llega, me va a dar pena que no lleguen. Si van leyendo todo previamente, van a llegar sin problema. El Puente de Whiston es un circuito como el que vemos en la figura. Está formado por 4 ramas, que son las que vemos con nombre, con los elementos de nombre X, R, A y B. ¿Tá? Tenemos 4 nuditos.
estos 4 nuditos que forman un rombo o un cuadrado, según como lo vean. Entre esos 4 nuditos se tienden estas 3 ramas. La incógnita, X, y la resistencia A, B y P son resistencias conocidas. Son 3 resistencias patrones. R normalmente, bueno, hay 2 disposiciones. En una de las disposiciones, R es una caja de décadas, como la que vimos previamente. Y A y B son 2 resistencias fijas. Lo importante entre A y B es la relación entre ellas. En R tengo que tener una resistencia de muy alta jerarquía, ¿no es cierto? Es muy importante el valor de R. Pero los valores de A y B no tiene tanta importancia su valor en sí mismo, sino la relación que hay entre ellas. Entonces, hay muchos puentes de Wheaton en los cuales no nos dan exactamente el valor de A y de B con tanta jerarquía, sino que nos dan con gran jerarquía la relación A sobre B. Es mucho más fácil de construir 2 resistencias en serie, como la A y la B, en las cuales se consiga una gran jerarquía para el cociente entre ellas, que construir individualmente resistencias en las cuales yo conozca con alta jerarquía un valor determinado, ¿no es cierto? O sea que A y B de esta forma se pueden construir de una forma más económica que R. ¿Ok? Para R sí voy a necesitar su valor con mucha jerarquía. Hay 2 ramas más, que son las 2 diagonales. En este caso, en la diagonal vertical está puesto el instrumento de medición. En este caso, el instrumento va a ser un galvanómetro. Un galvanómetro es un instrumento que ustedes lo van a identificar cuando lo vean, porque el 0 está en la posición central de la escala. Y el galvanómetro tiene divisiones, pero no está construido para que yo mida tensión o para que yo mida corriente, sino que se lo construye para que yo mida 0. ¿Tá? Para determinar cuándo 2 tensiones en un circuito valen 0. Perdón, cuando la diferencia entre 2 tensiones en un circuito es igual a 0. Entonces, lo importante en un galvanómetro es la posición del 0 y no tanto las divisiones en sí mismas. Pueden no ser tan precisas las indicaciones de las divisiones. Lo importante es el 0. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la rama de fuente, formada por una fuente como esta, y una cierta resistencia en serie, ¿no es cierto? La misma resistencia ajustable que nosotros veíamos previamente, ahora la llamamos resistencia de fuente. Existen 2 tipos de puente, uno con fuente de tensión y otros con fuente de corriente. El funcionamiento es básicamente el mismo. En la fuente de corriente, la resistencia de fuente termina siendo un valor que tiende a infinito. Cuando la pasivan, una fuente de tensión quedaría pasivada como su resistencia interna, una fuente de corriente quedaría pasivada como una resistencia que tiende a infinito, como si desapareciera toda esta rama. Traten siempre de dibujarlo de la misma forma para no confundirse. ¿Dónde está X? ¿Dónde está R? ¿Ok? Si lo dibujan siempre de la misma forma, las expresiones que pueden utilizar van a ser siempre las mismas. Si no, por ahí les queda, si escriben el B de este lado y el A de este lado, la expresión de determinación les queda con la A y B invertidas, por ejemplo. Si lo dibujan siempre de esta forma, van a tener menos problemas. Entonces, ¿cómo se usa este instrumento? Se coloca la fuente de tensión, se arma el circuito con 2 resistencias fijas, una resistencia que está formada por una caja de década, y entre estos un galvanómetro, y entre estos 2 terminales coloco mi resistencia incógnita. Cuando yo prenda el circuito, acá va a haber una llave que me permite energizar el circuito, me voy a encontrar normalmente con que el galvanómetro no me está marcando 0, me está marcando cualquier valor. Entonces, variando la resistencia R con la caja de décadas, o dejando R fija y cambiando la relación entre A y B, yo me voy a encontrar con que la indicación del galvanómetro varía. Entonces sigo operando hasta que la indicación del galvanómetro vale 0.
Cuando la indicación del galvanómetro vale 0, significa que esta tensión es igual a esta tensión. Y esta corriente se anula. Ahí se produce lo que nosotros llamamos condición de conjugación para el circuito. La condición de conjugación es la condición que cumplen estas 4 resistencias para las cuales la tensión, la diferencia de tensión, de potencial entre estos dos extremos es igual a 0. ¿Ok? Para eso, estas dos tensiones son iguales, y por lo tanto, si yo veo la rama de arriba como un divisor de tensión, y la rama de abajo como otro divisor de tensión, esta tensión, mirando la rama de arriba, es una tensión determinada por la fuente y por las relaciones entre X y R, ¿no es cierto? Y esta que tengo acá abajo va a estar determinada por la fuente y por las relaciones entre A y B. Entonces ustedes se pueden ir imaginando que si esta tensión es igual a esta tensión, la relación entre X y R tiene que ser igual a la relación entre A y B. Ya podría yo ir escribiendo, ahora lo vamos a demostrar, pero podría ir escribiendo que X sobre R tiene que ser igual a A sobre B, para que estas dos tensiones sean iguales, ¿no es cierto? Esa es la relación que nosotros conocemos como la que surge de la condición de conjugación. Cuando en algún parcial les pidan, indique qué es la condición de conjugación, escriba cuál es la relación de conjugación, ustedes tienen que escribir X sobre R es igual a A sobre B. También se puede escribir como X por B es igual a A por R, pasando los B y los R al otro miembro, ¿no es cierto? Es el producto de las ramas que están enfrentadas. X por B tiene que ser igual a A por R. Entonces, avancemos un poquito. Bueno, fíjense que es un método relativo porque nosotros estamos haciendo una comparación. Recuerden que había mediciones relativas y mediciones absolutas. Para nosotros todas las mediciones son relativas en nuestro curso. Una medición absoluta es la que efectuarían en un laboratorio primario. No es nuestro caso. Es un método indirecto porque nosotros vamos a obtener el valor de X a partir de una cuenta. ¿Ok? No vamos a aplicar un instrumento y el instrumento nos va a dar directamente el valor de X, sino que el valor de X va a salir de una cuenta. Cuando ese era el caso, era una medición indirecta. Y es un método de cero porque el valor de X lo vamos a poder obtener a partir de esa cuenta cuando el instrumento nos esté marcando 0 voltios o 0 amperes. ¿Sí? En ese caso, estos tipos de métodos se denominaban métodos de cero. Bueno, vamos a ver que el error en este método depende principalmente de la jerarquía de las resistencias que usemos, de A, de B y de P. Si utilizamos elementos de buena calidad en A, en B y en P, podemos obtener el valor de X con una jerarquía muy elevada, mucho mayor que en los métodos anteriores, porque no estamos haciendo ninguna medición de tensión ni ninguna medición de corriente. Lo único que estamos haciendo es una medición en la cual tenemos que verificar que un instrumento marque 0. Y eso nos va a agregar un error, que lo vamos a ver enseguida, a continuación, pero ese error es mucho más chico que lo que obteníamos en las mediciones de los métodos anteriores, ¿sí? Entonces, de los 3 métodos, este es el mejor. Cuando en algún parcial o en algún coloquio tengan que responder la pregunta, ¿cuál método tiene mayor jerarquía? ¿Cuál método es mejor? Y tengan los 3 métodos, amperímetro y voltímetro, comparación y puente de Wheaton, ordénenlos en la forma en que los vimos, ¿sí? El primero que vimos es el peor, amperímetro y voltímetro. El segundo que vimos, comparación de tensión a corriente constante, es mejor que el anterior, y este de puente de Wheaton es el mejor de los 3, ¿ok? Es el que les permite obtener menor error. Bueno, básicamente, desde el punto de vista constructivo, existen dos tipos de construcciones.
uno llamado de relación variable. En el de relación variable tenemos X en la misma posición, R o P en la misma posición que antes, y A y B en la misma posición que antes, ¿sí? Pero acá A y B están construidos como un potenciómetro. Yo voy moviendo el cursor del potenciómetro, lo que me queda del cursor para la izquierda es A, lo que me queda del cursor para la derecha es B. ¿No es cierto? Y R son resistencias fijas, que yo las puedo ir cambiando con una llave. Entonces, en este tipo de puentes, yo pongo la resistencia incógnita acá, elijo una posición de R que sea del mismo orden de magnitud que X, ¿cierto? Si en X tengo una resistencia que yo sé que va a valer un valor cercano a 3000, en R pongo, por ejemplo, el valor 1000, ¿ok? Que esté dentro del mismo orden de magnitud. Elijo el valor 1000, y después el puente va a llegar a 0 cuando yo esté en una relación acá entre A y B, moviendo el cursor, que cumpla de forma tal que la relación entre A y B sea la misma relación que hay entre X y R, ¿cierto? Entonces, cuando el voltímetro o el galvanómetro me marque 0, yo voy a poder aplicar la condición de conjugación. X sobre R va a ser igual a A sobre B, y de ahí voy a poder obtener el valor de X. Estos entonces se llaman puentes de relación variable, porque yo lo que cambio es la relación entre A y B. Esta es la otra, el otro tipo de construcción del puente. En este tipo de construcción, A y B son resistencias fijas, y en R, en lugar de poner un potenciómetro, como en este caso, yo lo que coloco es una caja de década. La caja de década ya me da directamente el valor de R. Lo puedo obtener al valor de R por la posición de los cursores de las llaves que estoy conmutando, ¿no es cierto? Fíjense que R, que es una caja de década, es una resistencia mucho más costosa que un elemento como este que vemos acá. Porque este elemento que vemos acá, un potenciómetro, me permite asegurar con gran jerarquía la relación entre A y B para una posición del cursor. El cursor lo que me va a estar indicando son relaciones entre A y B. A sobre B me estaría marcando el cursor, ¿cierto? Empieza en 0 y en la posición final llega a infinito. Cuando está exactamente en la mitad, A sobre B tendría el valor 1, ¿cierto? Pero a mí, en el cursor, yo no tengo que poner el valor de A y el valor de B. ¿Está? Entonces, esta es una construcción mucho más fácil de lograr. No me importa con qué valor exacto quede la resistencia total. Si yo conozco la relación entre ellas, entre A y B, ya el puente va a funcionar perfecto. Entonces, este tipo de puentes es una construcción más económica que la siguiente, en la cual tengo que usar sí o sí una caja de décadas. Debido justamente a que si yo acá pongo un potenciómetro, el potenciómetro no me va a estar indicando el valor de R, sino que me va a estar indicando una relación entre una parte y otra parte del potenciómetro, ¿no es cierto? No me serviría para utilizar en esta parte. El que nosotros armamos en el laboratorio es de este tipo, aprovechando que tenemos cajas de década, y los que ustedes van a encontrar comercialmente son de este tipo, como ven acá, son de relación variable. Lo que varían cuando cambian el cursor es la relación entre A y B. Bueno, en el equilibrio del puente, supongamos que sacamos el galvanómetro, ¿sí? Cortamos el galvanómetro en estos dos puntos. Y dibujamos acá lo que ve el galvanómetro, o sea, el equivalente de Thevenin, la tensión de Thevenin, la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que ve el galvanómetro? En primer lugar, la tensión E de Thevenin es la tensión en vacío que yo tengo entre estos dos puntos. Y la resistencia de Thevenin, en segundo lugar, es la resistencia equivalente que veo desde acá hacia el circuito, pasivando la fuente. Entonces, una vez que yo halle esos valores, tensión de Thevenin y resistencia de Thevenin, puedo reemplazar todo el circuito por esos valores equivalentes. Si no lo recuerdan, repasen los teoremas de Thevenin y de Norton que vienen en conjunto.
Y para estudiar la corriente que estaría circulando por mi instrumento, entonces yo puedo reemplazar todo este circuito por estos valores equivalentes y resolver este circuito que es mucho más simple, ¿no es cierto? Entonces la corriente que yo tendría por el instrumento va a ser igual a la tensión equivalente de Thevenin dividido la resistencia total del circuito, que es la resistencia del galvanómetro más la resistencia de Thevenin. Ahora obtengamos los valores de tensión de Thevenin y de resistencia de Thevenin en base al circuito completo, ¿no es cierto? La tensión de Thevenin decimos que es el valor en vacío que yo observo entre estos dos puntos que estoy cortando. Perfecto. Entonces, para eso, vamos a trabajar sobre este triangulito de la izquierda y vamos a aplicar el teorema de Kirchhoff de tensión. La segunda ley de Kirchhoff, ¿ok? En este triangulito que vemos acá. Si yo quiero obtener esta tensión, tomando como positivo el terminal de arriba, lo que tengo que hacer es buscar otro camino que no sea este, por el cual yo pueda sumar diferencias de potenciales y llegar entre los mismos dos puntos, ¿cierto? Parto de arriba y tengo que llegar al punto de abajo. Entonces lo que puedo hacer es sumar esta caída de potencial más esta otra caída de potencial. Para obtener esta caída de potencial y esta caída de potencial, vamos a suponer que viene una corriente de fuente y en este punto se deriva y una corriente va por arriba y otra corriente va por abajo. Entonces calculamos esos dos valores de corriente. El valor de corriente por arriba por X me daría la caída en X. El valor de corriente que va por abajo por A me daría la caída que tengo en A, pero con signo contrario, ¿no es cierto? Pues yo quiero la caída que yo veo desde la izquierda hacia la derecha. Y la corriente estaría pasando de derecha hacia izquierda. Entonces, esta caída en A la voy a anotar después con signo negativo. ¿Ok? O sea que la tensión que voy a tener en bornes, en vacío, entre estos dos bornes, va a ser la corriente en X por X menos la corriente por abajo, que la llamo la corriente en A, por A. A este le pongo signo menos porque la corriente que estoy considerando pasa de derecha a izquierda y yo quiero la caída mirando el circuito de izquierda a derecha. ¿Ok? Tensión de Thevenin entre estos dos extremos en vacío es la caída en X más la caída en A. La caída en X es IX por X, la caída en A es menos IA por A. Ahora calculemos IX y IA, ¿sí? Aplicando divisor de corriente en este punto, por ejemplo. La corriente IX, que es la que se va por arriba, es la corriente total de fuente, recuerden, divisor de corriente, tengo que multiplicar la corriente total por la resistencia de la rama que no me interesa, en este caso yo quiero la corriente por arriba, entonces uso la resistencia de la rama de abajo. ¿Ok? Entonces la corriente de fuente la multiplico por A más B. Y la divido por la suma de todas. A más B más X más R. Definimos acá una variable auxiliar para no escribir tantas veces lo mismo. A más B más X más R la vamos a llamar S, que es la suma de todas las resistencias. ¿Está? Entonces divido por S. La corriente que se va por A, que es la corriente por abajo, va a ser la de fuente por la resistencia de las ramas que no me interesan, en este caso, X y R, que son las de arriba, dividido la suma de todas, nuevamente. Y ahora, en la E de Thevenin, una vez que ya obtuve los valores de IX y de A, los reemplazo en la expresión de E de Thevenin, y voy a obtener una expresión como la que vemos acá. Ya saqué la I de fuente esta, que es común a las dos, la saqué factor común. También podría sacar la S, factor común, que está en los dos. Lo saco acá abajo, factor común. Entonces, en IX tengo arriba A más B. Y en IA tengo arriba X más R, ¿no es cierto? Este A más B, perdón, este A más B me va a quedar multiplicando a X. Y el X más R de IA me va a quedar multiplicando a A. X a R me queda multiplicando a A.
Saco el S también factor común. Distribuyo todo. X por A, X por B, menos A por X, menos A por R. ¿Sí? En todo esto que tengo en el paréntesis, veo que se me repite el A por X, positivo y negativo, los cancelo. Entonces, la E de Thevenin me quedó de la forma I de fuente sobre S por B por X menos A por R. Ahora, recordemos un poco lo que dijimos al principio. Este método se basa en lograr la condición de conjugación. En la condición de conjugación, el instrumento tiene que indicar 0. Para que el instrumento marque 0, la tensión de Thevenin, les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiene que valer? Véanlo en el circuito equivalente. Para que el instrumento marque 0, la tensión de Thevenin, ¿cuánto debería valer? Y también véanlo en esta expresión. Para que el instrumento marque 0, su corriente tiene que valer 0. La de Thevenin tiene que valer 0. Exactamente, la de Thevenin tiene que valer 0. Eso significa que la tensión en vacío entre estos dos puntos vale 0. Significa que esta tensión es igual a esta. Y significa que la relación entre A y B tiene que ser igual a la relación entre X y R, ¿no es cierto? Todo lo mismo que dijimos antes. Viéndolo acá, para que la E de Thevenin sea igual a 0, siendo que la corriente de fuente tiene un valor y las resistencias, la suma de todas las resistencias tiene un valor, la única condición que me puede hacer válida que la tensión de Thevenin sea igual a 0 es que todo este paréntesis sea igual a 0, ¿no es cierto? B por X menos A por R tiene que ser igual a 0. Entonces, B por X tiene que ser igual a A por R, ¿sí? Y eso es la relación entre las resistencias que surge de la condición de conjugación sobre el circuito. De ahí yo puedo despejar el valor de resistencia que yo estoy observando. En este caso, X0 va a ser igual a A sobre B por R. Fíjense que una vez que yo conozco A, B y R, puedo calcular el valor de X0. ¿Ok? Para cualquiera de las dos construcciones que yo tenga para el puente, ¿no es cierto? Si es un puente de relación variable, como este, lo que yo voy a estar variando es A sobre B. Y el numerito del cursor me va a indicar A sobre B. Si es un puente como este, lo que yo voy a estar variando es R. Y lo que me indican los cursores es el valor de R. Entonces, en uno o en otro, de la medición yo voy a obtener A sobre B o R. Y los otros valores ya los tengo por los valores de los elementos. Por ejemplo, si estoy en uno de relación variable, el A sobre B lo obtengo de la medición del cursor y R es un valor conocido, una resistencia patrón que yo ya tengo en el laboratorio. Si estoy en uno, como el segundo caso, yo voy cambiando, en R tengo una caja de década, voy cambiando el valor de R y una vez que llegué al equilibrio, ese es el valor de R que uso acá en la expresión, ¿no es cierto? Y A y B serían dos resistencias fijas, patrones, que yo las utilizo para armar el circuito, por lo tanto ya conozco sus valores. Entonces con esta expresión yo puedo obtener el valor del X que yo quiero conocer. Una vez que obtuve el valor de X me interesa su error, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo despejar directamente el error a partir de la expresión de determinación. Como son cocientes y productos, uno estaría tentado de decir, bueno, el error relativo de X es la suma de los errores relativos. Delta X0 sobre X0 va a ser delta A sobre A más delta B sobre B más delta R sobre R. Cada uno de los delta A sobre A, delta B sobre B, delta R sobre R, recuerden también que los pueden escribir con la E minúscula. La E minúscula indicaba error relativo, ¿no es cierto? Entonces, esto es delta A sobre A, esto es delta B sobre B y esto es delta R sobre R. Pero me falta un término más, y es este término que yo estoy incluyendo acá abajo, que ya lo introdujimos
en el método de comparación de tensión a corriente constante, ¿sí? Ustedes recuerdan que tenían que mirar el voltímetro y tenían que comparar dos tensiones, y esas dos tensiones tenían que ser iguales, y para ustedes decir que son iguales, tenían que mirar el cursor en la escala. Entonces, tenía influencia el error de apreciación. Acá pasa algo muy parecido. Para que sea válida esta expresión del x0, yo tengo que decir que todo el sistema está en equilibrio y se está cumpliendo la condición de conjugación. Y yo me doy cuenta de eso mirando que el galvanómetro marca 0. Pero a lo mejor está circulando una corriente o tengo una tensión entre sus bornes que es más chica, la corriente podría ser más chica que la corriente de apreciación, el delta de apreciación que tiene mi instrumento, ¿no es cierto? Entonces, eso sí o sí me introduce un error que ya lo llamamos error de sensibilidad. Entonces, para este método vamos a tener que calcular y agregar un error, un término del error, debido a la insensibilidad del método. ¿Ok? A partir de ahora que ya sabemos cómo calcular el x0, estudiamos cómo calcular el error de sensibilidad. Recuerden entonces, el delta x sobre x es el error relativo de A más el de B más el de R, más un cuarto término adicional, que es el error de sensibilidad. Y ese error de sensibilidad no se multiplica por 2, como en el caso anterior, de comparación, porque acá yo miro que el instrumento marque 0 una sola vez. ¿Está? Recuerden que en este método no va el 2 que poníamos adelante en el método anterior, porque yo estoy haciendo una sola medición. En definitiva, yo estoy utilizando este circuito y es como si yo estuviera realizando un método de comparación como el de antes, donde tengo acá la incógnita y acá la patrón, ¿sí? Y estas dos resistencias fijas, yo las viera como dos voltímetros, ¿no es cierto? Mido el voltímetro sobre X y mido el voltímetro sobre B. Pero en lugar de medir las dos tensiones, yo lo que estoy haciendo en el puente es asegurarme que la tensión que tengo acá y la tensión que tengo acá sean las mismas, ¿no es cierto? Ahora, si yo digo que la tensión sobre A es igual a la tensión sobre B, y la tensión sobre A sería la tensión sobre X, y la tensión sobre B sería la tensión sobre R, entonces yo estaría indicando que la tensión sobre X y la tensión sobre R fueran iguales. Yo puedo decir eso también diciendo que la diferencia de potencial entre estos dos extremos es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces yo reemplazo este voltímetro por una resistencia patrón, reemplazo este otro voltímetro por otra resistencia patrón, y acá pongo un galvanómetro que me permita medir una sola vez que esta diferencia de potencial sea nula. ¿Ok? Entonces cambié el método de comparación de tensión a corriente constante que tenía antes por este nuevo método en el cual hago una sola medición. Entonces, a lo que tenía antes, le agrego la ventaja de que el error debido a la insensibilidad, en lugar de agregarse dos veces, se me agrega una sola vez. Porque yo tengo que mirar la indicación una sola vez. ¿Ok? Que este galvanómetro me esté marcando 0. Todo esto último que dije, si no se entendió muy bien, me lo preguntan y lo vemos de nuevo en la clase pasada. Pero es un poco la justificación de por qué vamos pasando de un método al siguiente, ¿no es cierto? Siempre nos permite ir obteniendo un error un poco menor. Entonces, para estudiar el error por insensibilidad, vamos a tener que estudiar la sensibilidad del método, ¿sí? Para eso, vamos otra vez a tener que calcular resistencia de Thevenin y tensiones de Thevenin. Vamos a tener que obtener la sensibilidad del método. Con la sensibilidad, después vamos a obtener el error de insensibilidad. Tengo el puente, como lo veo acá. Vamos a ver cuál es la resistencia de Thevenin que ve nuestro galvanómetro, ¿sí? Saco el galvanómetro y miro con cualquier instrumento
¿cuál es la resistencia que veo desde estos dos terminales hacia el resto del circuito? Pasivo la fuente, pongo un cable acá, ¿sí? Y considero que el circuito ya está prácticamente en el equilibrio, porque yo la medición la voy a hacer en el equilibrio, ¿no es cierto? Una propiedad que tiene este puente es que si yo estoy en el equilibrio, y por lo tanto esta diferencia de potencial vale 0, cuando intercambio la fuente de galvanómetro y de tensión, y paso la de tensión a este lado y la de galvanómetro a este lado, se sigue conservando la condición de conjugación. Entonces, al seguirse conservando la condición de conjugación, que depende de los valores de X, A, B y R, yo no los cambié, lo único que hago es mover la fuente de tensión a este lado y el galvanómetro a este lado. Al seguirse conservando los valores de X, A, B y R, y por lo tanto seguir siendo válida la condición de conjugación, me voy a encontrar con que el galvanómetro puesto de este lado me va a seguir marcando 0. Cuando invierto las ramas de fuente y del galvanómetro, la condición de conjugación se mantiene y el galvanómetro me sigue indicando 0. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo mida la resistencia desde acá hacia el resto del circuito, si yo lo resuelvo por completo, me voy a encontrar con que la corriente por acá vale 0. Para medir esta resistencia yo tengo que poner una tensión exterior, medir la corriente que consume el circuito y hacer el cociente entre la tensión aplicada y la corriente absorbida, ¿no es cierto? Bueno, resolviendo todo el circuito, para poder calcular esa resistencia, me voy a encontrar con que esta corriente vale 0, porque el circuito está cumpliendo con la condición de conjugación. Bueno, como esta corriente vale 0, significa que estos dos potenciales son iguales, yo puedo, para simplificar más todavía el análisis, decir, como por acá no se me va a ir corriente, que la resistencia equivalente es directamente el paralelo de estas dos en serie con estas dos en serie. ¿Ok? Como acá no tengo corriente, considero que esta rama no existe. Entonces, la resistencia equivalente vista desde acá va a ser X más A en paralelo con R más B. Como si todo esto que está dibujado acá no existiera. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, recuerden que el paralelo es producto sobre suma. Entonces, es X más A en paralelo con R más B. Es producto X más A por R más B dividido X más A más R más B. X más A más R más B ya era lo que habíamos denominado S. ¿Está? Entonces, esta resistencia, que es la que ve el galvanómetro hacia el circuito, la vamos a llamar G. Es la G mayúscula, la resistencia que ve el galvanómetro mirando hacia el circuito. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre todo esto? Seguimos adelante. Por mi parte, no, profe. Muy bien, muchas gracias. Vamos a calcular ahora que es un valor que nos va a permitir hacer otros cálculos de forma más simple, la resistencia que ve la fuente hacia el circuito. ¿Cierto? Ya calculamos la resistencia que ve el galvanómetro hacia el circuito. Ahora calculemos la resistencia, que la llamamos F mayúscula, la anotamos acá con la letra F, la resistencia que ve la fuente mirando hacia el circuito. Es cortar en estos dos puntos que marcamos con cruces. Entonces, por el mismo motivo que antes, si estamos en el equilibrio y en esta rama la corriente vale 0, vamos a suponer que esta rama no existe, ¿ok? Entonces, si miramos entre estos dos puntos, vamos a tener la rama de A y B en paralelo con la rama de X más R. ¿Ok? Se nos va a ir corriente por X más R y se nos va a ir corriente por la rama de A y B. Entonces,
Esta resistencia fuente la vamos a calcular como A más B en paralelo con X más R. X más R por A más B dividido X más R más A más B, que era lo que antes llamamos S. Ya tenemos entonces la resistencia que ve la fuente mirando hacia el resto del circuito. Eso nos permite, tener la resistencia F, nos permite calcular la corriente que viene de la fuente. ¿Cuánto es la corriente que viene de la fuente? La tensión de fuente dividido la resistencia de la fuente más la resistencia de todo el circuito, la resistencia equivalente que acabamos de calcular, que es este valor F, ¿cierto? Entonces, de esta forma, ya logramos calcular el valor de la corriente de fuente. La E de Thevenin, habíamos dicho al comienzo, vayan un par de transparencias para atrás, 4 transparencias para atrás, 5 transparencias para atrás, que la E de Thevenin era igual a la I de fuente sobre S por B por X menos A por R. B y A eran resistencias fijas, y de fuente acabamos de obtenerla de una forma. S era la suma de las 4 resistencias, R era la resistencia patrón y X la resistencia incógnita, ¿sí? Son ya todos valores conocidos para nosotros. Entonces reemplazamos todo en esta expresión de E de Thevenin. La repetimos acá. E de Thevenin va a ser la I de fuente, era E de fuente dividido la resistencia de fuente más F. El S que está en el denominador lo dejamos tal cual. No se me confunde, algunos chicos se confunden y creen que es la variable compleja, porque ustedes a esta altura están trabajando mucho en control, ¿sí? Recuerden que esta es la suma de las 4 resistencias. Sí, bueno, igualmente esa es S mayúscula y la variable compleja es minúscula. Exactamente. Y B por X menos A por R. X, vamos a suponer, ¿sí? Para un caso más general, que estamos cerca del equilibrio, pero no exactamente en el equilibrio, ¿sí? Vamos a poner entonces un valor cualquiera para X, que sea el X0 más delta X. X0 es el que leeríamos en el equilibrio, ¿cierto? Entonces acá vamos a reemplazar esto por B por X0 más delta X, y acá R por el valor R que leímos una vez que estuvimos en el equilibrio, ¿cierto? Recuerden que queremos obtener la sensibilidad del método. Para la sensibilidad, sí o sí, tenemos que sacarlo del equilibrio, y queremos, para nosotros, la causa va a ser un cambio de el valor de X o del valor de R, ¿sí? Y el efecto va a ser cuántas divisiones se movió el galvanómetro. Entonces, el efecto, en este caso para nosotros, va a ser este delta X que estamos poniendo acá. En algunos problemas les va a convenir escribir como un delta X sumado al X0. En otros problemas les va a convenir ponerlo como un delta R sumado a este R que está acá. El efecto es exactamente el mismo, ¿sí? Ese delta X va a producir un cambio en E de Thevenin, un delta E. Y yo quiero obtener ese delta E, ¿ok? Para poder obtener la sensibilidad. Igual que como hicimos en el método de comparación. Entonces, el E de Thevenin me queda E de fuente dividido RF más F por S por, distribuyo este B, B por delta X más B por X0 menos A por R, ¿sí? Ahora, mirando la condición de conjugación, yo había visto que cuando estoy en el equilibrio, B por X era igual a A por R, o se cumplía que B por X menos A por R tenía que ser igual a 0, ¿sí? Para que E de Thevenin sea 0, todo este paréntesis tenía que ser igual a 0. En ese caso yo obtenía el X0, ¿ok? Entonces si yo pongo X0 acá, E de Thevenin tiene que valer 0, y por lo tanto B por X0 menos A por R tiene que ser siempre igual a 0. Este término corresponde al equilibrio. Y este término que me quedó acá corresponde a la variación de X que me saca del equilibrio al puente. Entonces, si utilizaron el delta X sumando a X0,
acá van a tener B por delta X. Si en lugar de eso dejaron el X0 y utilizaron un delta R sumándose a R, van a obtener, en lugar de B por delta X acá arriba, van a obtener un A por delta R. Entonces, la E de Thevenin me va a quedar como la vemos acá a la derecha, la E de fuente por B por delta X dividido R fuente más RF por S. Y acá arriba es indistinto, según el problema, vamos a ver la clase que viene, les va a aparecer B por delta X o A por delta R. ¿Ok? También lo pueden deducir de acá. Si B por delta X menos A por delta R tiene que ser igual a 0, escribir acá arriba B por delta X o escribir acá A por delta R va a conducir al mismo resultado, ¿no es cierto? Tal vez un cambio de signo nomás. Si cambio el valor de la resistencia de caja de décadas R, el puente de Wheaton, el galvanómetro se me va a mover en una dirección, porque la E de Thevenin me va a dar negativa, pero si cambio el delta X, el E de Thevenin se me va a mover en la otra dirección, porque un delta X positivo me produciría una E de Thevenin positiva. Pero salvando ese signo, los cambios de E de Thevenin debido a B por delta X o a por delta R van a producir el mismo efecto. ¿Ok? Acá lo vamos a seguir estudiando como si el componente que cambiara fuera delta X, la resistencia incógnita. Ya tenemos E de Thevenin en función de delta X. Ahora, recordemos el circuito simple, yo reemplazaba todo el puente por su tensión de Thevenin equivalente y su resistencia equivalente de Thevenin, que también la habíamos visto como, recuerdan que era la resistencia que veía el galvanómetro hacia el resto del circuito, la habíamos calculado y le habíamos asignado el nombre G mayúscula, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos G, acá tenemos E de Thevenin. La corriente que estaría circulando por el galvanómetro es esta IG, ¿está? Entonces, si en E de Thevenin yo tengo una cierta variación, voy a tener una cierta variación en la corriente IG. ¿Okay? Calculo entonces esta variación de corriente IG. Esta variación de corriente va a ser la tensión E de Thevenin dividido la corriente la resistencia de todo el circuito. La E de Thevenin dividido R, el galvanómetro más G, ¿no es cierto? Es un circuito simple. La tensión que tengo dividido la resistencia de todo el circuito. ¿Por qué lo llamo IG y no, ¿por qué lo llamo delta IG y no IG a esto? Bueno, la IG total es la IG original más delta IG. Pero si yo estaba en el equilibrio, la IG original era igual a 0. Entonces, toda la IG completa va a ser directamente delta IG. Como yo partí del equilibrio, lo único que voy a tener es una variación de IG, ¿no es cierto? La IG anterior valía 0. La nueva IG es 0 más delta IG. O sea que esta corriente que yo estoy calculando es directamente la de nueva IG que estaría circulando, ¿cierto? La E de Thevenin entonces la reemplazo por la expresión que vi previamente, tensión de fuente dividido resistencia de fuente más F por S por B por delta X. Todo esto entonces es E de Thevenin y divido por RG más G. ¿Ok? Ahora, como ya tengo delta X acá arriba, para que el delta X me quede en forma relativa, agrego dos factores nuevos a la expresión. Un X0 acá arriba y el mismo X0 acá abajo, para que se conserve la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, delta X sobre X0 ahora representa la variación relativa de mi resistencia incógnita. Y como efecto de eso me apareció un X0 acá adentro. A partir de esta expresión, yo puedo ahora despejar la sensibilidad. La sensibilidad, que la definimos nuevamente como efecto sobre causa, ahora para nosotros va a ser la cantidad de divisiones que se movió el galvanómetro
dividido la variación relativa de x. Fíjense que no puedo poner, como ponía antes, delta u sobre u arriba. Solo puedo poner delta u o delta tita, porque el tita original o la u original era 0, porque estaba en el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, esta sensibilidad se define un poquito distinto a la que vimos antes. Antes yo dividía, el efecto era un valor relativo y la causa era un valor relativo. Arriba ponía delta u sobre u. Bueno, yo no puedo poner delta u sobre u, tengo que poner delta u o delta tita, ¿sí? Una variación de tensión, una variación de corriente o una variación de divisiones del instrumento. En este caso la vamos a escribir en divisiones. No la podemos dividir por las divisiones originales porque el valor original de la medición era 0 cuando estaba en el equilibrio. Entonces la sensibilidad en el puente para nosotros va a ser delta tita dividido la variación relativa de x. Entonces, como acá tengo delta IG y acá tengo la variación relativa de x, lo único que me falta decidir es cuánto vale IG en función del delta tita, ¿cierto? ¿Cuánto vale delta tita si conozco IG? Bueno, si yo conozco la constante del instrumento, la constante de escala del instrumento, y las cantidades de deflexiones que observé en la escala, la corriente que yo observé va a ser igual a la constante del instrumento por las divisiones que observo en la escala. ¿Recuerdan? Eso lo vimos la primera clase. La corriente era igual a la constante K del instrumento por la cantidad de deflexiones observadas, K por tita, ¿cierto? Bueno, entonces, la variación de corriente va a ser igual a la variación de tita por K. Si paso el K dividiendo al otro miembro, puedo decir que el delta tita, la cantidad de deflexiones observadas, va a ser igual a la corriente observada dividido el K, ¿cierto? Entonces, vuelvo a escribir esta expresión de acá, pero lo que hago es reemplazar este delta IG en esta expresión que veo acá, ¿sí? El delta tita va a ser igual a 1 sobre K, se me agrega la constante K del instrumento, acá abajo, multiplicando a todo el denominador del delta I. O sea, arriba voy a tener E de fuente por B por X0, dividido todo este denominador. E de fuente por B por X0, dividido ES, RF más F por RG más G. Todo esto que tengo acá, entonces, con el K incluido, multiplicado por este delta X sobre X, es entonces la variación que yo observo del índice sobre la escala, pero en divisiones. A la variación de corriente que yo observaría, la divido por la constante del instrumento, como veo acá, y obtengo la variación de divisiones que observé en la escala del instrumento. Entonces, si yo ahora agarro y paso este delta X sobre X que tengo acá, dividiendo al primer miembro, obtengo la sensibilidad del método, ¿ok? Entonces, ¿cómo me queda la sensibilidad teórica del método? Si paso esta parte dividiendo al primer miembro, me queda como todo lo que me resta acá del lado derecho. Tensión de fuente por B por X0 dividido todo este denominador. Esta forma, entonces, es la sensibilidad del puente de Wheatstone. Es una forma general que sirve para cualquier puente de Wheatstone que ustedes utilicen y, según el puente que ustedes estén utilizando, algunas de estas letras se van a simplificar, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo uso una fuente de tensión ideal, la resistencia de fuente, ¿cuánto valdría? Díganme ustedes esta parte. 0. Claro. Entonces, en la práctica, vamos a usar esta expresión y según el caso particular de problema que estemos resolviendo, si nos dice que usa una fuente de tensión ideal, acá ponemos 0. Entonces, al principio calculamos S, calculamos F, calculamos G y reemplazamos en esta expresión, podemos calcular la sensibilidad del puente. Fíjense que acá ya estamos poniendo, en lugar de B por X0, el valor A por R, indicando que es indistinto para nosotros
utilizar B por X o A por R. En el equilibrio, A por R va a ser igual a B por X, ¿sí? Lo único que cambia es un signo, pero nosotros nunca lo vamos a tener en cuenta porque la sensibilidad es el valor absoluto de todo esto, en realidad. ¿Ok? Fíjense que A es un valor siempre positivo, R es un valor que siempre es positivo, entonces acá no ponemos el signo menos que correspondería si hubiéramos despejado de todo esto, el E de Thevenin, con el R más delta R en lugar del X más delta X, ¿no es cierto? Hubiéramos obtenido un valor negativo en la E de Thevenin. Bueno, eso no lo tenemos en cuenta. Para nosotros es indistinto acá utilizar A por R o B por X. El error de sensibilidad va a ser el delta X sobre X, despejándolo de acá. Fíjense que va a ser el delta tita dividido de la sensibilidad, pero para obtener el error, el delta tita no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser siempre el mínimo que nosotros podemos apreciar. ¿Ok? En nuestro caso, 0,1 divisiones. Entonces, dado un problema, calculamos S, calculamos F, calculamos G, calculamos la sensibilidad, y luego, con esta expresión, 1 sobre la sensibilidad, por la apreciación de nuestro instrumento, ya podemos obtener el error de sensibilidad. Y una vez que tenemos el error de sensibilidad, perfecto, el error final de nuestra medición va a ser el delta X sobre X final, va a ser el error de A más el error de B más el error de R más ese error de sensibilidad que acabamos de calcular. ¿Ok? Normalmente el error de A, el error de B y el error de R ya nos lo da el enunciado. Si en R usamos una resistencia patrón, tal vez tengamos que calcular el error del valor total, el final que obtengamos, ¿sí? Para R, si fuera una caja de década, de acuerdo a los valores que haya tomado cada década, como lo hicimos en el ejercicio que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? Con esto ustedes ya estarían preparados para resolver la práctica de puente de Wheaton. La clase que viene vamos a ver la práctica de puente de Wheaton, y si nos queda tiempo, vamos a ver un poco de puente de Wheaton fuera de equilibrio. Hoy no nos queda más tiempo para ver los problemas, chicos, así que seguimos la clase que viene. Los escucho si tienen alguna consulta, quieren hacer. No, profe, por ahora. Bueno, a mí Bueno, tampoco. les pido por favor que vayan haciendo problemas y pregunten, porque cuando pregunten en medio del parcial no le vamos a poder responder y eso me va a dar mucha pena, porque uno aprende cuando en el momento que tiene la duda recibe la respuesta, ¿no es cierto? Si no generan la situación en la cual ustedes tengan la duda antes, se va a complicar el aprendizaje. Hagan los problemas que puedan, mírenlos de la guía resuelta, traten de preguntar por la consulta, todo lo que puedan. ¿Ok? Nosotros dependemos de que ustedes lean también. Y bueno, nos vemos entonces la próxima clase, chicos. Este viernes, bueno, obviamente no vamos a tener clase, nos vemos el miércoles que viene. Entonces, ¿listo? Vale, gracias. Perfecto, muchas gracias. Profe, Sí, Franco, decime. una consulta. ¿El parcial al final quedó para el 23 o es una fecha tentativa, digamos, el 23? Es una fecha tentativa y ustedes me tienen que decir lo más pronto que puedan si quieren algún cambio. Claro, Porque una semana antes yo ya no la voy a poder cambiar, porque esto se coordina con otras escuelas, ¿no es cierto? Con otras cátedras. sí, yo decía porque justamente ayer tuvimos dispositivo y circuitos 2, que también es de este cuatrimestre, y Sí. yo le comenté eso a ellos, que justo esa semana, o sea, tenemos el 19, hablando de todas materias de este cuatrimestre, ¿no? El 19 supuestamente había parcial de digitales 2, el 20 de dispositivo y el 23 de mediciones. Entonces yo les pregunté si lo podíamos mover al de dispositivo una semana después. Y al final dijeron que sí, así que no sé, preguntaba por eso. Bueno, ustedes Por ahí, sí. pónganse de acuerdo a través del grupo de WhatsApp,
alguien, uno de ustedes pregunte si